Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Mateo, capítulo 18, verso 15 hasta el verso 20. Mateo 18, verso 15 hasta el verso 20. Leamos juntos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios, oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que estamos aquí juntos para escuchar tus palabras. Así que te pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz esta mañana. Te damos toda la gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Como puede ver, la enseñanza de hoy es sobre cómo tratar con el pecado en la iglesia. Ahora, antes de estudiar la escritura de hoy, yo creo que debemos aclarar algo importante. Aunque la escritura de hoy nos dice, en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, yo creo que eso no necesariamente nos dice lo que debemos hacer para resolver nuestros asuntos personales, sino esta enseñanza es más sobre qué hacer si hay alguien en la iglesia que vive una vida pecaminosa y afecta a otras personas en la iglesia. Es por eso ese pasaje ha sido utilizado en el contexto de la disciplina de la iglesia. Dicho todo eso, echamos un vistazo a los pasos que deben ser tomados si alguien se involucra en un comportamiento pecaminoso en la iglesia. Jesús nos dice que debemos seguir los siguientes 4 pasos. Aquí está el primero. El verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si alguien vive una vida pecaminosa, lo que debemos hacer es confrontar a esta persona solo. Si te escucha, está todo bien. Pero si no te escucha, debemos dar el siguiente paso. El verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esa vez debemos llevar con nosotros a 1 o 2 personas más para que sean nuestros testigos. Eso es necesario para que esta persona entienda que tú no eres el único que piensas que lo que está haciendo esa persona es incorrecto y pecado, sino hay otros que también piensan de la misma manera. Si te escucha, está todo bien, pero si no, debemos dar el siguiente paso. ¿Cuál es el próximo paso? El verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. El siguiente paso es decirlo a la iglesia. Yo no creo que eso significa que debemos decirles a todos en la iglesia sobre esa persona y su comportamiento pecaminoso. Eso es chismorrear. Pero lo que decirlo a la iglesia significa es informar a los líderes de la iglesia, como los pastores, los ancianos, de la situación para involucrarlos. Eso es porque ellos han recibido la autoridad para tomar decisiones y manejar situaciones como esta.
Y eso lo podemos ver cuando Jesús nos dice en el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y hemos visto la misma expresión en el capítulo 16, cuando Jesús se le dio la autoridad a Pedro y a los otros discípulos. Ahora, si aún todavía se niega a escuchar y no se arrepiente, los líderes de la iglesia y la congregación pueden dar este siguiente paso. Sigamos leyendo el verso 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Para entender lo que Jesús está diciendo aquí, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto y la sociedad judía en esta época. ¿Quiénes eran ellos, los gentiles y los publicanos, a los judíos? Para los judíos, los gentiles eran los paganos que adoraban ídolos. Así que eran considerados como pecadores. Y los publicanos, ellos eran cobradores de impuestos. Y como te he dicho antes, en ese tiempo los publicanos o cobradores de impuestos eran considerados como peores pecadores. ¿Por qué? Eso es porque su trabajo era recolectar impuestos y dinero de los israelitas, su propio pueblo, para entregárselo a los romanos, que eran sus enemigos. Los publicanos eran traidores. Es por eso que la gente le ponía en la misma categoría que las prostitutas y los peores criminales. Ahora, ¿cómo los trataban los judíos? No querían tener nada que ver con ellos. No tuvieron ninguna relación social con ellos. No hablaron con ellos y ni siquiera los miraron, a menos que realmente tenían que hacerlo. Entonces, cuando Jesús les ordenó diciendo, tenle por gentil y publicano, eso significaba tratarlos como no cristianos y no tener comunión con ellos. Ahora, ¿significa esto que Jesús tenía problemas con los judíos que se asociaban con los gentiles y los cobradores de impuestos, lo que eran considerados como pecadores? No. Salvar al mundo, incluyendo a gentiles, y los gentiles convertirse en hijo de Dios y ser miembro de su iglesia, siempre ha sido su plan. Y eso lo podemos ver en la Gran Comisión, donde nos dice que hagamos discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones. No solamente los judíos y los israelitas, sino todas las naciones. Así que claro que Jesús no tiene ningún problema con los judíos que se asociaban con los gentiles. Y también sabemos que Jesús no tuvo ningún problema con la gente que se asociaba con los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque Él mismo lo hizo. Y es por eso que algunos de los líderes religiosos tenían problemas con Jesús y le dijeron eso. Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él, Jesús, come y bebe con los publicanos y pecadores. Y les digo, también sabemos que el discípulo de Jesús que está escribiendo este evangelio, eso es Mateo, también conocido como Leví, era un cobrador de impuestos cuando fue llamado por Jesús para seguirlo. Así que es claro que Jesús no tiene ningún problema con eso. Entonces lo que Jesús les está diciendo aquí no es una declaración acerca de cómo los judíos deben tratar a los gentiles y los cobradores de impuestos, sino simplemente utilizando lo que estaban acostumbrados para que entiendan lo que tenían que hacer. Dicho todo eso, lo que Jesús les está diciendo aquí es que si se niegan a escuchar y no quieren arrepentirse de sus pecados, esas personas deben ser considerados como no cristianos.
como gentiles y publicanos. Y ese pasaje se ha utilizado por muchos como base para la excomunión. Ex significa fuera de, comunión, unión de la persona que tienen algo en común. En ese caso, la fe en Cristo. Así que excomunión es expulsar a alguien de la comunidad cristiana, la iglesia. Y hemos visto un ejemplo de eso en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Allí Pablo habla de un caso de inmoralidad sexual, que hay un hombre en la iglesia que tiene la esposa de su padre. Y dice que ni siquiera los paganos hacen algo así. Y él les reprende la iglesia por no haber hecho nada al respecto. Y dice que hagan esto. Echemos un vistazo a la primera carta a los Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, a quitarlo y expulsarlo de entre ellos este hombre. Eso es excomunión. ¿Qué nos indica todo esto? Que Dios se toma muy en serio el pecado y que debemos arrepentirlo de nuestros pecados. Y que la iglesia debe hacer lo mismo y tomar en serio el pecado. Ahora, revisemos lo que hemos aprendido hoy. ¿Cuáles son los 4 pasos a seguir si hay alguien en la iglesia que vive una vida pecaminosa y afecta a otros en la iglesia? Primero, debemos ir a verlo personalmente. Y si no escucha, llevar a 1 o 2 personas más con nosotros. Y si todavía no escucha, a decirlo a la iglesia. Eso es pedir ayuda a los líderes de la iglesia. Y si aún todavía se niega a escuchar y no se arrepiente, expulsarlo de la comunidad. Estos 4 pasos son muy claros en la escritura de hoy. Ahora déjeme decirle algo muy importante. Sí, estos pasos son muy claros. Pero lo que no es tan obvio y explícito son los pasos que debemos dar antes de dar los 4 pasos que acabamos de repasar. Y porque no son tan obvios y explícitos, yo los llamaré los 4 pasos ocultos. Y como te he dicho antes, esos son los pasos que debemos dar antes de enfrentar a un cristiano que vive en pecado. Dicho todo eso, ¿cuáles son esos 4 pasos ocultos que vemos en la escritura de hoy? Esa es una pregunta que tenemos que preguntarnos. Primero, ¿cuál es tu relación con esta persona? En otras palabras, ¿quién es esta persona para ti? Echemos un vistazo al comienzo de la escritura de hoy, el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? Tu hermano. Lo que eso nos dice es que primero necesitamos entender que la persona que está en pecado no es alguien que conoces en la iglesia y lo ves una vez a la semana. Tampoco es tu enemigo. Sino esa persona es tu hermano, tu hermana, es familia. Entonces lo que eso significa es que antes de confrontar a alguien que está en pecado, primero debemos preguntar, ¿lo consideras tu hermano, tu hermana y tu familia? ¿Que realmente te preocupas por esa persona y lo amas como te preocupas por tu propia familia? Entonces entenderá lo difícil que es excomulgar a alguien de la iglesia. Porque eso es como echar a tu hermano y hermana, tus hijos y tus padres, tu familia de la casa.
También la Biblia nos dice que somos los miembros de la iglesia, del mismo cuerpo. Imagine cuán doloroso debe ser cortar una parte de tu cuerpo, como tu mano o tu pierna. Te digo, excomunión es algo muy doloroso. Ahora, aquí está la segunda pregunta que debemos hacer. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu intención? En otras palabras, ¿cuál es tu objetivo? Leamos el verso 15 una vez más. El verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debe ser tu objetivo? Para ganar a tu hermano. Eso es traerlo de vuelta a Cristo. Seamos honestos. ¿Quiere la justicia y venganza o restauración de tu hermano? En otras palabras, ¿quiere ver a esta persona castigada o quiere que esa persona sea libre de su pecado? ¿Está tratando de avergonzarlo o intentas sanarlo? Sea honesto. Exponerlo y avergonzarlo no debe ser tu objetivo. Es por eso que Jesús le dice que primero, el verso 15, ve y repréndele estando tú y él solos, porque exponerlo y avergonzarlo no es el objetivo. Dicho todo eso, nuestra intención y el objetivo debe ser claro. Eso es ganar a tu hermano y restaurarlo espiritualmente. Eso debe ser el objetivo. Ahora, aquí está el tercer paso. Eso es hacer esta pregunta. ¿Oraste lo suficiente? Echemos un vistazo a los últimos dos versos de la escritura de hoy. Verso 19 y el verso 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí nos dice que debemos reunirnos y ser congregados en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los dos o tres que están reunidos en el nombre de Jesús? ¿Dónde hemos visto esto antes? Lo hemos visto en el verso 16. Así que los dos y tres personas en este verso se refieren a los testigos que van a confrontar a la persona que está pecando. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer antes de confrontar a alguien? Pedir a Dios. Eso es orar a Dios. Es por eso que te pregunto, ¿oraste lo suficiente antes de ir a esta persona? Cuando usted ora, Dios te dará la sabiduría, el amor, la gracia, la misericordia y la paciencia que necesitarás para hablar con esta persona. Y ahora, aquí está el último paso que debemos dar. Eso es recordar el Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? La siguiente sección, inmediatamente después de la escritura de hoy, es la parábola del siervo despiadado. Y sabemos que esa parábola es una continuación de la escritura de hoy, porque la próxima sección comienza con la palabra entonces. Así que sabemos que están conectados, que Jesús utiliza esa parábola para continuar su enseñanza. Allí vemos que Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pensando que 7 veces es suficiente, más que suficiente. Su respuesta, aún hasta 70 veces 7. Así que 490 veces.
Y si puedes perdonar a alguien 490 veces, ciertamente puedes perdonar a alguien todas las veces, todo el tiempo. Y en esta parábola Jesús le explica a Pedro por qué es necesario perdonar a su hermano todo el tiempo. ¿Por qué? En una frase es porque él ha sido perdonado por Dios y necesita el perdón de Dios todo el tiempo. Si realmente entendemos que somos pecadores con deudas imposibles de pagar y que todas nuestras deudas y todos nuestros pecados ciertamente fueron perdonados en Cristo Jesús, si realmente entendemos eso, entonces sabremos que no somos mejores que la persona que está pecando. Somos todo mismo. Y no tendremos ningún problema perdonar a los que nos han hecho mal. Esos son los 4 pasos ocultos que debemos dar antes de dar los 4 pasos para lidiar con alguien en la iglesia que vive en pecado. Dicho todo eso, asegurémonos que sabemos que esa persona es nuestro hermano y hermana, familia. Y tener la intención correcta. Lo que queremos no es justicia o venganza, sino restauración de esta persona. Y que hemos orado lo suficiente. Y que nos reflejemos a nosotros mismos en el Evangelio. Y de esta manera recordar que no somos mejores que esta persona. Yo creo que la enseñanza de Jesús en el día de hoy puede ser resumido en este verso. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos como miembros de la iglesia, siguiendo la verdad en amor. Eso es aprender cómo decir la verdad con amor y humildad y paciencia, y con gracia y misericordia. Así que pidamos a Jesús que nos dé su mente y también su corazón para que podamos vivir la verdad con amor, como lo hizo Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por recordarnos que no somos mejores que la persona que está pecando. Somos todos pecadores, Señor, y necesitamos tu perdón y tu misericordia y tu gracia y tu amor. Te pedimos en este momento que nos dé no solamente tu cabeza y la verdad, sino también tu corazón y tu amor, para que podamos crecer juntos y formar esta comunidad cristiana. Te damos todas las gracias y todas las alabanzas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tu gracia quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielo se abre sobre mí, tu
Tú eres justo, Dios, aun en mi imperfección. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielo se abre sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielo se abre sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Cantemos todos. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Hoy me levantaré, cielo se abre sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielo se abre sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Señor Cristo, en este momento te damos todas las gracias, todas las alabanzas. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. En la cruz, tu muerte es perfecto, porque has perdonado todo mi pecado, Señor.
Ahora te pedimos, ayúdanos a recordar eso siempre, tu gracia, tu amor, tu misericordia, todo el tiempo, Señor. De esa manera podemos amar a los demás y edificar tu iglesia, tu cuerpo, como miembros de tu iglesia, Señor. Te damos todas las gracias y ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todo ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.